Gracias, Judiel. Sí, el 25 de noviembre se conmemora, es el Día Internacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y es un día, una conmemoración internacional, justo en la cual se reconoce que las mujeres como sujetas históricas, por los contextos sociales del siglo pasado, antepasado, ¿no? Este siglo vamos mejorando. Finalmente hemos sido como género, eh, hemos tenido unas violencias diferentes que finalmente nos han colocado en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a los hombres. Entonces, hubo un asesinato de tres mujeres, tres hermanas, las hermanas Mirabal en República Dominicana. Ellas eran activistas contra el dictador en ese momento, Trujillo, allá en los 60, y fueron asesinadas de una manera muy violenta por parte de gente, agentes del Estado, del gobierno de Trujillo, y se les toma como como el emblema de la violencia contra las mujeres por la manera en que fueron asesinadas. Entonces, que hay es una violencia diferente, es extrema, es diferente de la violencia que ocurre contra los hombres. Desde ahí es que, tomando este lamentable caso, bueno, pues la ONU decide instaurar el 25 de noviembre como el Día Internacional para erradicar, para hacer conciencia a nivel mundial del grave problema que vivimos. México es un país que está atravesando por una situación, una crisis de violencia feminicida, para conmemorar justamente que, para reconocer, más que conmemorar, reconocer que debemos erradicar estas formas de violencia, que bueno, están presentes en todo, lo iremos incluso viendo aquí en la exposición, y bueno, pues agradecerles su atención y que podamos abordar estos temas. Pero el 25 es un día importante para quienes trabajamos todos los temas de derechos humanos de las mujeres. Pues finalmente es parte de estas políticas de reafirmación y reflexión sobre la situación que vivimos como mujeres y que finalmente también tiene un impacto en la vida de los hombres, ¿no? Y bueno, pues justo en estos trabajos de reflexión que he ido desarrollando a lo largo de estos años, de cómo funciona el tema de la discriminación y la violencia, cómo impacta en lo social, pues es que nos hemos enfocado desde la consultoría a hacerlo en la parte empresarial. ¿Por qué lo hicimos en la parte empresarial? México es un país, ya les comentaba, con un alto grado de violencia contra las mujeres, y derivado de ello, lamentablemente hemos llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Estado mexicano, acusado de violaciones graves de derechos humanos contra las mujeres, por el caso de las mujeres asesinadas en Juárez, por otros casos de violencia muy específica contra mujeres como Digna Ochoa, como las mujeres en Salvador Atenco. Y derivado de todas esas sentencias, la Corte Interamericana ha condenado al Estado mexicano a que le dedique ingresos del presupuesto público para capacitar al personal en el sector público y que vayan generando esta transformación que poco a poco hemos ido viendo en cuanto a la conciencia de la importancia de respetar las condiciones de igualdad de las mujeres. Pero en ese trajín, nosotras lo que observamos, hablo nosotros porque somos dos socias en la consultoría, lo que observamos es que mientras en el sector público está muy enfocado el trabajo para ir concientizando, pues en el sector empresarial nos encontramos que no hay este trabajo y que muchas de las situaciones de violencia que afectan a mujeres, pero también afectan a hombres, pues se dan en el sector empresarial. Y se dan en el sector empresarial en situaciones que ya comentábamos a través de conductas que tenemos muy normalizadas, ¿no? Ya les decía, el hablar en diminutivos, pero también el hostigamiento y el acoso sexual se da a partir del contacto físico. Eh, Espero que no hayan tenido en su vida algún momento de incomodidad cuando tienen que llegar y saludar de beso, o cuando tienen que abrazar, o cuando les abrazan en algún momento de su vida laboral. Eso, el contacto físico, lamentablemente, en muchas ocasiones da lugar para el hostigamiento y el acoso sexual, y en la mayoría de los casos son mujeres, pero también nos encontramos con que hay muchos casos de hombres que están atravesando por estas situaciones de violencia en las empresas y que no hay mecanismos, no saben cómo poner límites, porque además, finalmente tenemos también un sistema de creencias donde nos dice que los hombres siempre están dispuestos, ¿no? Y que a las mujeres les gusta. Sabemos que eso no es cierto, pero es como esa idea primaria que está en muchas partes del sector laboral. Entonces, lo que nosotras hemos estado trabajando es cómo vamos concientizando, cómo vamos sensibilizando en el sector empresarial estas conductas normalizadoras de discriminación y de violencia que sí tienen un impacto en la productividad de las empresas, que lo vamos a ver más adelante, y que finalmente cuando establecemos bases claras de igualdad,
Es decir, eliminar el contacto físico en el saludo dentro de la empresa, eliminar el hablar en diminutivos, el no poner apodos, el ser respetuosas, respetuosos, ¿no? Independientemente de la jerarquía que tengamos con las personas, finalmente esas reglas básicas de igualdad nos van dando resultados en cuanto a la productividad. Entonces, ese es básicamente el objetivo que tenemos en la consultoría del trabajo con las empresas, de ir sensibilizando cómo sirve la prevención de la discriminación y de la violencia laboral para la productividad de las empresas. Y bueno, pues vamos a empezar con estos dos conceptos, ¿no? La discriminación, yo tomé esta definición que está de la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación en México. Lo que me interesa mucho es poner atención en las palabras que están en rosa, porque básicamente, es la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia. Y si hacemos una reflexión de nuestra vida, estoy segura que todas las personas que están conectadas hoy hemos pasado por una situación de discriminación. Nos ha incomodado un trato diferente que hemos podido percibir respecto de las otras personas. Aquí lo interesante no solamente es cómo me he sentido cuando he sido discriminada o han sido discriminados. Lo interesante también es que también solemos discriminar, ¿no? Y voy a tomar el ejemplo, como ejemplo el último comentario de Judiel cuando hablaba justo del plan de negocios que decía que hasta el taquero y que entiendo que esta parte de el hasta que decía, no, es que hasta no decirlo, finalmente pudiera ser porque creemos o consideramos que hay ciertos niveles de profesionalización de unas y otras personas. Y a veces de manera inconsciente lo hacemos, ¿no? Ya tenemos siempre a alguien que nos va como marcando pautas. Entonces, creo que esto es muy importante entender que cuando estamos haciendo una distinción, incluso con la mejor intención, cuando hablamos en diminutivo porque es la persona más joven, cuando excluimos porque conocemos su forma de pensar y seguramente no querrá, cuando le restringimos porque ya es muy mayor y no puede incorporarse o porque no son actividades que le tocan, o cuando le damos un trato preferencial, ¿no? Porque lleva mucho tiempo en la empresa, porque conoce todo perfecto, pero sigue en el mismo lugar porque lo hace de tal manera que ese es el lugar que le corresponde, finalmente estamos generando condiciones de discriminación. Entonces, esto es muy importante, el que podamos ver desde nuestra posición de directoras, directores, desde esta posición jerárquica, finalmente cómo se dan estas dinámicas de discriminación, si están impactando o no al interior de las empresas, está impactando en la productividad o no, y que no necesariamente es solo jerárquica, vemos aquí que puede ser por cualquier característica física, social, económica, de salud física o mental que nos caracterice. Incluso el nombre. Hace unos años en Estados Unidos salió un estudio muy interesante de que había una discriminación en las personas afrodescendientes respecto del nombre. Todas aquellas personas que tienen nombres que son comunes para la comunidad afrodescendiente tienen menos posibilidades de obtener un trabajo mejor remunerado que las personas de piel blanca. Y en México lo podemos ver con los nombres ¿no? Como Brian, Kimberly, Tiffany, ¿no? Todos estos nombres, Kevin, todos estos nombres que finalmente vamos asociando con ciertas condiciones socioeconómicas, con ciertas condiciones geográficas y que finalmente tienen un impacto en la manera en cómo nos relacionamos, cuál es el acceso que pueden tener a mejores oportunidades de trabajo. Entonces, es importante que tengamos conciencia de cuando estamos relacionándonos con nuestro personal, con los equipos de trabajo, ¿cómo lo estamos haciendo? Estamos realizando algunas conductas de distinción, de exclusión, restricción o preferencia, somos conscientes y las queremos enfatizar o somos omisas y entonces finalmente los efectos son los mismos, porque hay un menoscabo, hay una sensación de incomodidad de la persona que está recibiendo la discriminación. Y eso lo vamos a ver más adelante, tiene un efecto en la productividad, tiene un efecto en cómo las personas se relacionan con las otras personas integrantes del equipo y bueno, puede ser que la persona que está siendo discriminada por omisión sea el obstáculo para que el equipo concluya ese proyecto que es esencial para la productividad de la empresa. Entonces, por eso es importante que vayamos como haciendo estas reflexiones respecto de qué conductas, por acción o por omisión,
pueden ser consideradas discriminadoras y que quizá eso es lo que está significando el obstáculo para el avance en la productividad de nuestras empresas.